Hola a todos, parceros y parceras, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión quiero que toquemos un tema y es la iluminación. Quiero que usando un cubo básico podamos entender conceptos como las luces, los medios tonos, las sombras, cómo la posición de mi fuente de luz va a influir sobre este objeto y finalmente cómo entendiendo la geometría podemos planear, podemos sentir cómo efectivamente la luz toca el objeto y proyecta las sombras, ¿no? Entonces, bueno, no hablo más. Recuerden, afilen sus lápices, saquen sus boceteras, vamos a llenarlas de creatividad. Vamos a hacer como máquinas de render humanas para poder entender el universo. Sigan adelante a mi taller, espero les guste. Yo voy a tener un cubito, ¿sí o no? Y ese cubo voy a trazar el horizonte siempre. Ustedes siempre van a trazar el horizonte también en sus planchas. El horizonte es la línea, una línea que tiene tres características. ¿Cuáles son? Es paralela al eje X, o sea, es horizontal. Queda a nivel de los ojos, ¿cierto? Y queda en la PM, en el infinito. Fíjense que yo tengo tres calidades de luz, que son luces, medios tonos y sombras. ¿Sí o no? Vamos a limpiar un poquito nuestro dibujo, ¿sí o no? Para que las líneas queden más, ¿sí? Y lo primero que yo hago es el fondo. Entonces voy a empezar a trazar el fondo con achuraditos. ¿Sí o no? Ustedes hacen el fondo bien bonito, ¿sí o no? Lo siguiente es que voy a trazar un achurado para el suelo. Si se dan cuenta que yo el tramado lo hago teniendo en cuenta la geometría de los objetos, ¿sí o no? Voy a plantear una sombra. Entonces, ¿cómo funciona la sombra? Voy a tener mi silla acá y voy a tener mi objeto acá, ¿sí o no? Cuando yo pongo el sol acá, voy a suponer que todos los rayos de sol van paralelos, como en el caso del sol, ¿cierto? Que es una luz, pues la luz primaria de cualquier programa. Y voy a suponer entonces que mi sombra va a salir para esta dirección, ¿sí o no? Por ende. Y yo voy a deducir de que mi sombra me deja ver parte del objeto, parte de la estructura del objeto proyectada, ¿sí o no? Entonces, si yo, por ejemplo, trazo la sombra acá, voy a trazar la sombra acá, ¿cierto? Fíjese. Y voy a trazar mi sombra acá. Entonces, lo siguiente que hago es trabajar sobre esa sombra. Entonces, voy a darle un poquito más de color, ¿sí o no? Para que me quede la sombrita, ¿sí o no? Fíjense que en el cubo, pásame el cubo. Bueno, el cubo es mejor. Fíjense que yo acá tengo tres calidades de luz, ¿cierto? Si la luz viene, digamos, de acá en este caso arriba, yo tengo luces, medios tonos y sombras. Siempre voy a tener eso y lo único que yo veo en un cubo son tres caras y cada cara tiene una iluminación. Entonces, yo voy a suponer de que acá me da la luz, voy a suponer de que acá me da la sombra y voy a suponer de que acá me da el medio tono, ¿cierto? Entonces voy a empezar a sombrear los medios tonos. Trazo mi achurado, ¿sí o no? Voy a suponer mi sombra, y obviamente ahí se ve, no se ve muy claro, pero entonces voy a hacerle otra tramita acá. Y fíjense que ya voy a tener mi cubo en volumen. Pero se ve como lavado, ¿cierto? Como que le falta todavía fuerza, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, empezar a hacer degradados. Fíjese que la luz en la naturaleza no es plana. Miremos el techo. ¿De qué color es el techo? Blanco, pero se ve gris por la iluminación. Fíjese que el blanco de allá es diferente al blanco de allá. Yo veo un degradado. Acá se ve como duro, ¿cierto? Entonces voy a empezar a degradar esto. Entonces puedo empezar a trazar, por ejemplo, un achurado de acá y lo voy abriendo hasta el otro lado. Y por ejemplo acá puedo empezar a hacer lo mismo, mire. ¿Sí o no? Si algo no tiene iluminación, que eso es imposible en esta dimensión, ¿cierto? Pues va a quedar blanco así, ¿cierto? Pero entonces, para que no me quede eso, yo voy a trazarle una tramita pequeñita para mostrar que hay un material ahí, ¿cierto? Porque todo, mire que el techo es blanco, pero tiene un material. La luz cae. Nosotros, ¿qué es lo que vemos para identificar el volumen de los objetos?
la iluminación, ¿cierto? No habíamos hablado de eso. Entonces fíjese que si yo no tengo información en una cara, significa que la luz no le da. ¿Sí o no? Y voy a trazar, por último, voy a trazar las líneas de mi objeto, acá, ¿sí o no? Mírela bien bonita. Estas líneas sí las hago bien chéveres porque ya estoy finalizando el objeto. Y voy a tener mi objeto, mi bodegón terminado. ¿Sí o no? Puedo, por ejemplo, darle un poquito más de sombra acá. Y con achuradito, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué tal quedó? Más o menos a medida mío se lo pague. Listo, vamos a hacer otro objeto. Entonces yo voy a decir, voy a tener un cilindro acá, voy a tener un cilindro truncado acá. ¿Cierto? Trazo mi horizonte. Entonces va a ser el primer ejemplo. Eso se llama achurado, ¿cierto? Achurado con valor de línea. Bueno, chicos, chicas, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado y espero les haya servido, ¿no? Recuerden que nuestro salón es donde nuestros pensamientos se encuentran. No necesitamos las paredes, no necesitamos, sino que estemos juntos. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle me gusta, recuerden dejar su opinión. Espero les sirva mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ave Euclides.